Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El único camino a Dios, Éxodo 27, del 1 al 21. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Hoy continuamos detallando las partes y los utensilios que integraban el altar y el tabernáculo que Dios mandó a Moisés construir en el desierto. Ayer explicamos que el tabernáculo representa el cuerpo humano. De hecho, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: derriben este tabernáculo y en 3 días lo edificaré. Y la Biblia dice también que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y aquí vamos a encontrar que el tabernáculo también tenía unas lámparas. Y la Biblia dice: si tus ojos, que son la luz del cuerpo, están llenos de tinieblas, ¿cuál será tu luz? Y eso habla de la importancia de cuidar en las cosas que ponemos nuestra vista, nuestra mirada. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Y este primer versículo de la clase de hoy, que se titula El único camino a Dios, nos dice: harás un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Y dice que este altar llevaba 4 esquinas, y en cada esquina una extensión, una especie de cuernos. Y a medida que entendemos la descripción del altar, vamos a ver que esto se parece a la cruz. La clase de hoy dice el único camino a Dios, y es que cuando uno entraba al atrio, a la parte interior del tabernáculo, el patio interior, lo primero que se encontraba era con un gran altar de bronce, de madera recubierta con bronce. Era impresionante. Uno entraba y allá encontraba los sacrificios de los animales que estaban siendo quemados. Este lugar se le llamó más tarde el altar del holocausto. La palabra que se traduce holocausto en inglés es burnt offering, o sea, ofrenda quemada. Allí se sacrificaban los animales. La sangre rodaba en aquel lugar y la sangre se ponía en esos extremos del altar. Cuando comparamos eso con la cruz, Jesús fue puesto y en los extremos de la cruz sus manos fueron clavadas. No sé si te has dado cuenta que una cruz tiene 4 extremos. Tiene 2 lados donde sus 2 brazos fueron clavados, y un extremo donde su cabeza estaba puesta con una corona de espinas, su cabeza ensangrentada. Y en el último extremo estaban sus pies clavados. Las 4 esquinas de la cruz fueron ensangrentadas. Y en el suelo la sangre del Hijo de Dios cubrió aquel lugar. Y eso es una representación exacta de lo que el adorador se encontraba cuando iba a acercarse a la presencia de Dios. Había un lugar donde se reunían los adoradores. La gente que iba a buscar la presencia de Dios era el atrio. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Es por eso que el rey David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero para entrar al atrio había primeramente que pasar por el altar del sacrificio. Es decir, cuando nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. No sé si usted vio el culto que transmitimos ayer miércoles. Trataba de Romanos capítulo 6, y esta lectura decía: consideraos muertos a la carne, pero vivos a Dios. Y explicábamos también del significado del bautismo, que cuando una persona es bautizada, es sumergida en las aguas y luego se saca de nuevo, representa que moriste, que fuiste sepultado y que naces a una nueva vida. Este es siempre el significado del altar. Primero debes morir para encontrar a Dios. Debes estar dispuesto a sacrificar
tus deseos, tu agenda, tu voluntad, para buscar la voluntad de Dios. Esto fue lo que dijo Jesús cuando nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. El único camino a Dios. ¿Cuál es el único camino a Dios? La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no se trata de el pastor, ni el papa, ni el santo, ni la virgen, ni nadie. La Biblia dice claramente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y dice la Biblia que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Fíjate que ellos no le dijeron: enséñanos a predicar o enséñanos a cantar. No, ellos le dijeron: enséñanos a orar. Porque la Biblia dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por medio de la oración, cuando tú y yo nos acercamos, usamos nuestras bocas para decirle a Dios: te necesito. El único camino a Dios: la muerte expiatoria de Cristo, la sangre de Cristo. Y dice el verso 3: y harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas y sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y yo solo cuando veo esto de garfios y de varas y de esos utensilios que se usaban en el altar, solo me imagino Jesús en la cruz y esas lanzas en aquellas varas. Y fue una lanza que perforó su costado. Y esos garfios y esos utensilios solo me recuerda el azote que se usó contra Jesús cuando él fue azotado antes de llegar a la cruz. Dice el verso 8: lo harás hueco de tablas de madera de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Es tan importante uno seguir la dirección de Dios, porque imagínese que Moisés hubiese dicho: no, pero en vez de 4 extremos, yo le voy a hacer 5 extremos, o solo le voy a hacer 3 extremos. No, Dios le dijo con 4 extremos. Y es que esto representaba la cruz. Dice el verso 9: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. El atrio es como la verja perimetral, lo que cercaba. Y como le explicaba ahorita, dentro entonces quedaba lo que es un patio interior. Y luego de ese patio interior, dentro de ese patio había el altar que le describimos ahora, y algo más que describiremos más adelante, que es el lavacro. Era una especie de lavamanos gigante. Así que el adorador que iba al lugar santo primero tenía que pasar por el altar del holocausto, donde tú estabas dispuesto a morir. Luego pasaba por el lavacro, donde tú eras bautizado, donde eras lavado. Se representa el bautismo, el lavamiento. Y luego podías entrar al lugar santo, donde se presentaba la ofrenda del holocausto, donde se quemaba el incienso, que significa la adoración que asciende. ¿Y qué quiere decir esto? Que la santidad es un proceso. Dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ahí no termina todo. Tú inicias el camino, que es lo que representa el tabernáculo. Hay un proceso gradual de crecimiento, de santidad, de integridad. Si usted ve el llamamiento de Abraham, hubo un proceso desde el momento que Abraham fue llamado hasta el momento que él estuvo en el monte Moría dispuesto a ofrecer su propio hijo. Antes de eso, Abraham mintió cuando iba a entrar a Egipto con su esposa, dijo que era su hermana.
era una media verdad. Y yo digo que no hay cosa más peligrosa que una media verdad. Abraham no supo esperar la promesa y se acostó con su trabajadora y entonces con su sierva y tuvo un hijo a los 86 años, 11 años luego de ser llamado. Y fue luego a los 100 años, 25 años luego de haber sido llamado, que este hombre estaba listo, cuando ya él humanamente estaba muerto, porque a los 86 él todavía pudo engendrar, había esperanza de hacer las cosas por sus fuerzas y a su manera. Pero ya cuando él tenía 100 años, que ya no había de otra, entonces Dios hizo la obra. ¿Será que Dios muchas veces tiene que hacer eso con nosotros? Esperar hasta que nuestras fuerzas se acaben, hasta que nuestros recursos se acaben, hasta que ya nuestra estrategia no tenga lugar para que entonces podamos dar toda gloria y toda honra a Dios. Por eso dice la Biblia, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Quizás nuestra fuerza, nuestros esfuerzos es lo que ha estado impidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Quizás debemos morir y dejar que sea Dios que tome la rienda de nuestra vida y estar dispuesto cada mañana a preguntarle: muéstrame tu voluntad, que eso es lo único que quiero hacer. El verso 10 nos describe cómo era este atrio. Dice: sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de la columna y su moldura de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y su moldura de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente hasta el este habrá 50 codos. Un codo medía más o menos 1,5 pies, para que usted tenga una idea. Iba generalmente desde el codo hasta la punta de los dedos. Así que usted se imagina 50 codos, esto era la anchura del atrio. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 y sus basas 4. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50. Ya usted tiene ahí una idea del tamaño enorme que tenía esto. Cuando hablamos de 100 codos, usted multiplica eso. Estamos hablando de unos 150 pies de largo y una anchura de 50. Estamos hablando de unos 75 pies de ancho. Y dice que la altura era de 5 codos. Estamos hablando de aproximadamente unos 8 pies de altura. Su cortina de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Por último, en la lectura de hoy nos habla sobre el aceite de la lámpara. Preste atención a estos dos últimos versículos. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Dos cosas que se relatan acá. Uno, que el aceite era una ofrenda que traían los hijos de Israel. Decía que eran olivas machacadas. Y aquí hay un significado muy grande, porque el lugar donde Cristo padeció se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa del olivo. ¿Qué es una prensa del olivo? Es un lugar donde se vaciaba el olivo y era aplastado, machacado hasta que se partía. Y salía el aceite de las olivas por un lado y la cáscara, la basura se echaba por otro lado.
Y esto tiene un significado muy grande porque muchas veces para que salga el aceite de la unción, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que es agradable a Dios, nuestro cuerpo, nuestra carne tiene que ser machacada, nuestra voluntad, nuestras intenciones. Y cuando Jesús estuvo ahí en Getsemaní, dice la palabra de Dios que él en angustia oraba y lloraba y oraba y gemía, hasta que dice la Biblia que empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Esto es que el olivo, que es Cristo, estaba siendo machacado. La Biblia dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El olivo perfecto que era Cristo, allí en la prensa de olivo, en ese lugar que significa lugar donde el olivo es aplastado, es machacado, allí Él sufrió el peso de nuestra iniquidad, de nuestro pecado. Y dice la Biblia que sudó grandes gotas de sangre. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel traía ese olivo. Y algo que me recuerda más esta escena es que pocos días antes de Jesús ser sacrificado, una mujer llegó y trajo un perfume en una vasija de alabastro. El alabastro era una especie de barro y ella quebró el barro. Y del barro salió ese perfume que llenó toda la sala, toda la habitación. Ese perfume es la alabanza. Es lo que sale cuando nuestro alabastro es quebrantado, cuando estamos dispuestos a quebrantar nuestra carne y sale entonces un perfume agradable para Dios. Ellos traerán el aceite puro de olivas y todavía somos tú y yo los que proveemos ese aceite puro, esa adoración que sale de hombres y mujeres que están dispuestos a venir al altar de Dios a quebrantarse en alabanza, en adoración. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la casa de Dios o que en tu lugar de oración, de alabanza, fuiste quebrantado y sentiste la presencia de Dios descender a tu vida? Aleluya. Nosotros te invitamos a buscar la presencia de Dios. Dice la Biblia, arderá desde la mañana como estatuto perpetuo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo no debemos descuidar nuestro tiempo de oración, de alabanza. Este es el incienso que sube continuamente. Esta es la lámpara que continuamente arde. Es bueno ver que la lámpara ardía con el aceite que salía de un olivo machacado. Así que a veces esas dificultades que Dios permite en tu vida, esas situaciones, muchas veces eso es lo que produce un aceite especial, un carácter diferente, una intimidad, una fortaleza en la fe. Te invito a que digas conmigo esta oración: Dios mío, ahora entiendo por qué tú has mandado a levantar un altar en un lugar bien visible desde la entrada del tabernáculo, por mi necesidad de arrepentirme de mis pecados antes de entrar a tu presencia. Levantaré la cruz de Jesús en mi corazón, quien se presentó como sacrificio de expiación por mis pecados. Concédeme la gracia del perdón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy quiero presentar mi cuerpo, como dice Romano, en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Aleluya. Buenos días, familia. Dios le bendiga abundantemente en esta mañana. Esta palabra de hoy nos dice que nosotros tenemos que tener aceite en nuestras vasijas permanentemente. Gloria al Señor. Y a veces nos preguntamos, pero no hay, pero no tengo. ¿Y de dónde saco? Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas que decirle al Señor, solamente póstrate delante de Él y dile: Señor, aquí estoy. Tú eres el creador y el diseñador de todo. Dame fe, Señor, para permanecer en ti, para buscarte, y pon aceite en mi lámpara, porque quiero arder todos los días de mi vida para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.